Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14, parábola de la oveja perdida. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por todos los cuidados que has tenido con nosotros. Te damos gracias por este día de vida que nos das. Permítenos hoy vivir cerca de tu presencia, caminar bajo tu dirección. Dios eterno, en este momento solicitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros para que al abrir la Escritura, el mensaje de tu palabra pueda ser claro a nuestra mente y podamos guardar esta enseñanza en nuestro corazón. Gracias, Padre, por concedernos tus dones y bendiciones, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar el capítulo 18 de Mateo, se registran las palabras dirigidas de parte de Jesús a sus discípulos sobre la responsabilidad individual sobre los hermanos que son llamados pequeños o los nuevos en la fe. Ahora, en los versículos 10 al 14, bajo ese contexto se introduce una parábola, la de la oveja perdida. Lo primero que aborda el Señor es cuánto vale una persona ante los ojos de Dios. Leamos los versículos 10 y 11 de Mateo 18. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí el tono del discurso cambia, ya no es promesa o advertencia, sino que es preocupación. Es una preocupación por todos los creyentes, especialmente por aquellos que son considerados de menor importancia, entre comillas, o sea, los hermanos débiles y los niños. El llamado que hace el Señor es no menospreciar a nuestros hermanos, es decir, tratarlos con desprecio, desdén o falta de estima, considerándolos inferior o menos digno de lo que realmente es y negándoles el valor que merece sus palabras, acciones o persona, a menudo a través de insultos, gestos o comentarios hirientes, revelando una actitud de superioridad o inseguridad propia. El problema es la valoración de las personas. ¿Cuánto vale una persona? Un principio general: nadie vale menos que el sacrificio de Cristo en la cruz. Él hubiera muerto por un solo ser humano. Si Eva fuera la única persona que hubiera pecado, Cristo hubiera muerto por ella. Entonces, no valoremos a nadie por debajo de ese nivel. Elena de Guay afirma: a nadie que crea en Cristo se le debe tener en poco, aun cuando su fe sea débil y sus pasos vacilen como los de un niñito. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, o sea, la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, la preparación cristiana o la experiencia religiosa, nos impone es una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos corroborar las manos de los débiles. Los ángeles de gloria, que contemplan constantemente el rostro del Padre en el cielo, se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tienen tal vez muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se necesitan, con aquellos que tienen que pelear la batalla más dura contra el yo
y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Libro El deseo de todas las gentes, páginas 407. Y para reforzar esta idea, el Señor enfatiza la labor de los ángeles que cuidan a las personas. Ahora, al decir que estos ángeles siempre ven el rostro de Dios, es decir, que tienen acceso siempre ante la presencia del Padre, asegura a los cristianos más débiles que Dios se preocupa con ternura hasta por el bienestar del más humilde de sus hijos terrenales. Cada uno es valioso para Cristo. Nadie debe ser menospreciado. Cada uno tiene un lugar en la campiña del Señor. Entonces el Señor dice que Él vino a buscar lo que se le había perdido. Jesús vino a rescatar a los pecadores. Dios busca al hombre, por humilde o perdido que esté, lo encuentra para salvarlo. No se da por vencido por nadie. Su deseo es salvarlos a todos. Todos cuentan para el Señor. Pero además agrega que la obra del Mesías, del Hijo del Hombre, es buscar salvar lo que se le había perdido. Su función es salvar al perdido, al débil. Él es el Salvador de todos. Pero esta declaración incluye a todos los pecadores. Un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, nunca se alegrará ante la pérdida de alguien. Nunca menospreciará a ninguna persona, porque todos son objeto del amor y del cuidado de Dios. Pero Jesús no solo vino a rescatar al hombre, sino también a todo lo que se perdió por causa del pecado del hombre. El mundo será restaurado a su hermosura edénica y será habitado por una raza sin pecado, y todo lo que se había perdido también será renovado. En los tiempos de la restauración de todas las cosas, el Señor va a salvar, restaurar y renovar a sus hijos. Y para que esta lección quede en la mente de los discípulos, les cuenta una parábola, la de la oveja perdida, que es especialmente comprendida y relevante por una nación cuyo oficio principal es cuidar ovejas. Leamos los versículos 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija, más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es interesante el enfoque que el Señor le da a esta parábola dentro del contexto que estamos estudiando. En el tiempo de Jesús, muchos de estos rebaños eran comunales, pertenecían no solo a una persona, sino a todo el pueblo. Y por lo general, no solo había un pastor, sino 2 o 3. Según Berkeley, él comenta lo siguiente: por eso el pastor podía dejar las 99. Si las hubiera dejado sin que hubiera nadie a su cuidado, cuando hubiera vuelto se habían encontrado con que se habían perdido más, pero podía dejarlas al cuidado de su camarada mientras buscaba la extraviada. Los pastores hacían esfuerzos desesperados para encontrar la oveja perdida. En caso de que se hubiera muerto, debían traer algo que demostrara su muerte, la piel o parte de sus huesos. Podemos imaginarnos a la aldea cuando llega de regreso el rebaño en el que hace falta el pastor y además de eso hace falta una oveja. El tiempo pasa y no había noticia de ninguno de los dos. Las expectativas de todos es grande. Cuando pasado el tiempo aparece el pastor trayendo en su brazo la oveja perdida, el regocijo en la aldea sería grande. El pastor encontró la oveja. Ahora, apliquemos esta parábola a la iglesia. Un pastor tiene 100 ovejas, es decir, 100 miembros de iglesia. Pero una se pierde, pero hay 99 en la iglesia. ¿Cuál debe ser la preocupación del pastor? ¿Acaso debe descuidar las 99? ¿Acaso debe olvidarse de esa única que se perdió?
¿Qué vale más, las 99 o la que se perdió? Pues las 99 ya están en el redil, están seguras. En la parábola del enfoque, la dedicación o preocupación es la que se perdió, tanto que va a buscarla hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, hay fiesta. Y el Señor concluyó: no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Esto nos revela varias cosas. Número 1, el amor de Dios es un amor individual. El pastor busca con desesperación a esa oveja, teniendo las 99. Se preocupa por esa única oveja que está perdida. Para él es su único objeto de preocupación. Si en este mundo una sola persona se hubiera descarriado, Jesús hubiera igual ejecutado su plan para salvar a esa única persona. Así que la conclusión es que uno cuenta. En segundo lugar, el amor de Dios es un amor paciente. Berkeley comenta: las ovejas son proverbialmente unas criaturas muy tontas. La oveja no le podía echar las culpas a nadie más que a ella misma del peligro en que se había metido. La gente suele tener muy poca paciencia con los tontos. Cuando se meten en líos se suele decir: no es más que culpa suya, se lo han buscado ellos. No malgasten tu lástima en los tontos. Pero Dios no es así. La oveja puede que fuera estúpida, pero el pastor arriesgaría su vida para salvarla de todas maneras. Las personas pueden ser que sean tontas, pero Dios ama hasta a los tontos que no le pueden echar la culpa a nadie más que a sí mismos de su propio pecado y sufrimiento. Así que el amor de Dios es muy grande, aún por los hermanos débiles en la fe. En tercer lugar, el amor de Dios es un amor que busca. El pastor no esperó que la oveja volviera, porque no lo iba a hacer. Él va a buscarla. Muchos creen que Dios está esperando que las personas vengan arrastrándose para que Dios pueda perdonarlas. Pero Dios es mucho más maravilloso que eso. Él va a tocar corazones. Él sale a buscar al perdido. No importa el precio que tenga que pagar, su deseo es salvarla. En cuarto lugar, el amor de Dios es un amor que se regocija. Imaginémonos el cuadro. El pastor llega cansado con su oveja. La gente está en la expectativa, esperando que llegue el pastor. Bueno, por lo menos trayendo una evidencia de la muerte de la oveja. Pero el pastor llega con la oveja. Y la Escritura dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios hace fiesta. Y la alegría del Señor, el gozo del Señor, es traer la oveja perdida. En quinto lugar, el amor de Dios es un amor protector. Dios salva a las personas y las trae al redil para que cumplan una tarea especial. Ninguno sobra, pero sí le falta a cada uno. Dios no quiere que ninguno de nuestros miembros de iglesia se pierda. Y si alguien se extravía, el deber de la iglesia es buscarlo y traerlo de regreso al redil. No menospreciemos ninguna persona. Por el contrario, debemos saber que cada uno cuenta, que cada uno es valioso en el reino de Dios. Apreciado amigo y hermano, el amor de Dios es grande. A nadie desecha ni menosprecia. Si en algún momento te has alejado del camino del Señor, si en algún momento te has extraviado y sabes que no puedes echarle la culpa a nadie, que la culpa son tus propias decisiones y te sientes perdido, no te preocupes. Hoy el Señor va a buscarte. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón y te dice: déjame entrar para que yo pueda restaurar tu vida, perdonar tu pecado y sanarte. Hoy es día de permitir que el Señor haga su obra en ti.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.